Amén. Muy buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. El día de hoy tenemos la continuación de Génesis capítulo 3 y vamos a estar estudiando todos estos versículos con la ayuda del Señor y poder entender algunas cuestiones que implica poder analizar palabras que pues nos van a ayudar a comprender un poco más acerca de la caída del hombre, acerca de Satanás o la serpiente que leemos de Génesis capítulo 3 y poder ver las consecuencias que nos trajo la caída de Adán y Eva y poder entender un poco más acerca de este capítulo. Así que acompáñenme, vamos a estar analizando versículo por versículo, algunas palabras, poder analizarlas más a profundidad y acompáñanos en este video. Si te gusta este video, por favor déjanos tu like, suscríbete, comparte para que más personas también puedan ser bendecidas a través del contenido de este video y pues vamos a comenzar con este estudio. Bueno, lo que primero que encontramos es Génesis capítulo 3, versículo 1. Es este ser que es nombrado en la traducción al español como la serpiente, aquella serpiente que estaba en el huerto. Pero la palabra original o que se traduce como serpiente en el español, en el hebreo original es la palabra nahash. Nahash tiene tres aplicaciones dependiendo cómo la quieras usar esa palabra, como sujeto, como verbo o como un adjetivo. Así que la palabra nahash como sujeto significa ser serpenteante. Se traduce como una serpiente, pero lo que en sí está dando a entender es que esa persona que estaba ahí era en sí un ser serpenteante. Y esto es muy común o podemos compararlo con la manera en que se narra acerca de los querubines, que son también seres serpenteantes. Así que nosotros nos podemos encontrar en primer lugar que ese ser que estaba ahí no era como tal una serpiente literal, como un animal, sino que podemos entender a través de la palabra que ese ser no era una serpiente común y corriente, porque también nos dice que era más astuta que todos los animales del huerto. Pero también esa palabra nahash, si tú la usas como un sustantivo, eso nos hace ver que es un ser que refleja luz, un ser resplandeciente. Y esto también nos habla acerca de los seres espirituales, que cuando los recordamos, ciertamente son seres de esa manera que reflejan la gloria del Señor. Sin embargo, en el caso de este ser, a través de otros pasajes en el Nuevo Testamento, que nos hacen alusión a esa serpiente antigua que estaba precisamente en el huerto y que Apocalipsis también nos dice que esa serpiente antigua es también Satanás o el diablo. Así que todo esto nos lleva a una conclusión de poder analizar a través de la analogía fide, poder comprender que este ser no era una serpiente literal, sino era un ser espiritual, que podemos también entender que posiblemente, como dicen algunos teólogos, pudo haber tomado el cuerpo de una serpiente y poseerla para poder llevar a cabo la tentación que se dio con Adán y Eva. Sin embargo, lo que sí sabemos por causa del texto es que no era alguien cualquiera. Ese era un ser inteligente y la palabra que nos maneja ahí es precisamente astuto. Era un ser tan astuto que logró engañar a Adán y a Eva. Pero nosotros nos podemos encontrar que esta palabra astuta no significa que obre para bien, sino que es una astucia engañosa. Por eso es que también nosotros nos encontramos que a Satanás se le llama padre de mentira, como en el principio, porque eso nos apunta a que la serpiente que estaba en el huerto era Satanás, era el diablo, el cual con astucia y engaño llevó a Adán y Eva a pecar. Así que lo que encontramos es que precisamente esta serpiente es Satanás, que había poseído el cuerpo de una serpiente literal, de un animal, para poder cometer su tentación ante Adán y Eva. Ahora, algo que también encontramos más adelante es que esta serpiente habló de una manera que podemos decir que sí fue un engaño, una mentira, porque dijo una verdad, pero la dijo a medias.
Así que nosotros vemos que por eso es que esto es algo muy astuto, porque la serpiente le dice de esta manera a Eva: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, porque ciertamente en Génesis capítulo 2 nos encontramos que Dios prohibió a Adán y Eva que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. De todo árbol podían comer, solamente del árbol de la ciencia del bien y del mal no podían comer. Por eso es que Satanás usa precisamente las palabras de Dios para transcriversarlas, para trastornar lo que Dios había dicho y manipular de esta manera todo lo que Dios había dicho y llevarlo a un fin de provocar la tentación de Adán y Eva. Por eso es que nosotros sabemos que sí, Dios había prohibido a Adán y Eva no comer de ese fruto. Y eso es lo que precisamente responde Eva en el versículo 2, que Dios precisamente sí les deja comer de todo árbol, solamente de ese árbol del bien y del mal no pueden comer porque les dijo, para que no muráis. Y es aquí donde nuevamente vemos la astucia de la serpiente que le vuelve a responder, con que Dios ha dicho que no moriréis. Así que nosotros podemos ver la manera nuevamente en que la serpiente es tan astuta que busca transquiversar las palabras del Señor. Porque Satanás estaba diciendo una verdad, pero una verdad incompleta, una verdad a medias. Porque ciertamente ese fruto, al momento que ellos lo comieron, como tal, no murieron literalmente. Pero sí dice, sus ojos fueron abiertos y por causa de la desobediencia, ellos rompieron el vínculo, la comunión que tenían con Dios. Por eso lo que nosotros vemos es que después de que ellos pecaron, ellos entendieron su pecado, entendieron que estaban desnudos y por eso corren a esconderse de la presencia de Dios. Pero sin embargo, nosotros seguimos viendo que la serpiente astutamente le dice de esta manera, tú no morirás, sino que el día que tú comas de este fruto, tus ojos serán abiertos. Y la tentación que la serpiente hace es ir en contra de la seidad de Dios. La seidad de Dios es un atributo que nos enseña que Dios no necesita a nadie. ¿Por qué? Porque Dios no requiere del hombre. Sin embargo, el hombre sí requiere de Dios, requiere de la providencia que Dios le da. Sin embargo, Dios no nos necesita a nosotros porque Él está completo en su ser. Así que nosotros lo que podemos ver aquí es que precisamente Satanás tienta a Eva de esta manera diciéndole, tú serás semejante a Dios. Lo que le estaba diciendo es, tú serás independiente, serás como Dios. Ya no necesitas estar bajo el dominio de Dios. Así que nosotros vemos que precisamente esta manera en que Satanás tienta a Eva era ir en contra de la soberanía de Dios y en contra de la seidad de Dios, haciéndole creer a la mujer que ya no necesita de Dios si come de este árbol. Así que lo que nosotros nos encontramos es que precisamente cuando ellos comen de este árbol, sus ojos, dice, fueron abiertos. Y esto es lo que nos enseña las consecuencias de haber comido ese fruto. También nos enseña que el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal era agradable, era codiciable. Una manera de codiciar, dice, esa sabiduría como la que Dios tiene. Así que nosotros nos damos cuenta cómo es que Adán y Eva quisieron de la misma manera que Satanás, como nos dice en Ezequiel, que anhelaba ser semejante al Señor. De la misma manera Satanás tienta a Adán y Eva de esa misma manera con la cual Satanás fue sacado del reino del Señor, del trono celestial. Así que nosotros vemos de esta manera cómo es que Satanás tienta a Eva para que cometa el mismo pecado que Satanás había cometido. Así que lo que vemos es que precisamente Eva dice que toma del fruto y también le da a su marido. Aquí algo que vemos es que Adán, siendo la cabeza de Eva, debía de haber puesto un límite a Eva para que este pecado no se llevara a ampliar. Sin embargo, Adán deja o permite que Eva coma de ese fruto y la acompaña juntamente a comer de ese fruto y ambos pecan delante del Señor. Así que esto también nos hace una reflexión a los varones
de que como líderes o cabeza del hogar, tomemos nuestro papel que nos corresponde y podamos dirigir nuestra casa, nuestro hogar con sabiduría, poniendo límites a nuestra familia con el fin de que todos crezcamos para bien y para la gloria del Señor, no para cometer pecado ni solapar pecado. Después de comer, lo que nos encontramos es que los ojos de ambos fueron abiertos y precisamente entendieron que estaban desnudos, porque en ese momento Adán y Eva como tal no tenían ropa. Más adelante vamos a encontrar que Dios les puso pieles para cubrir su desnudez. Pero sin embargo, en ese momento dice que ellos corrieron y cosieron hojas de higuera para hacerse delantales o cubrirse en sus partes íntimas. Así que lo que nosotros vemos es que ellos entendieron que al estar desnudos, eso les causaba vergüenza. Vergüenza saber que han pecado, porque ahora ellos pueden entender y discernir entre el bien y el mal. Y esto es precisamente lo que Satanás les había dicho, que el día que ustedes comieran de este árbol serían como Dios, para poder aprender a discernir entre el bien y el mal. Y esto es lo que hoy conocemos como la conciencia. Esa conciencia que nos enseña a nosotros, creamos o no creamos en Dios, nos enseña a discernir entre lo bueno y lo malo. Aunque obviamente, por causa del pecado que corrompió a los seres humanos y nos trae una naturaleza pecaminosa, el ser humano se inclina a hacer lo malo. Sin embargo, podemos ver de esta manera que Dios ahora llama al hombre y a la mujer porque ellos estaban escondidos de la presencia del Señor. Pero algo muy interesante pasa. En el versículo 9 vemos que Dios llama primeramente al hombre. ¿Por qué Dios llama primero a Adán si la que pecó primero fue Eva? Bueno, esto nos habla acerca de que Adán era la cabeza representativa o la cabeza federal de todos los que estaban en el huerto. Así que él era la cabeza de todos los animales, de todo el huerto y también de Eva. Por eso como líder o como cabeza, a él se le llama a entregar cuentas delante del Señor. Y de esta manera también se nos enseña a nosotros como varones, que somos cabeza del hogar, y nuestra responsabilidad es cuidar de nuestros hogares. Si tomamos malas decisiones en nuestros hogares, eso se nos tomará en contra de nosotros por haber tomado una mala decisión. Nosotros como cabeza de hogar somos responsables de lo que sucede en nuestros hogares. También nos encontramos que ahora, después de que Dios llama a Adán a rendirle cuentas delante del Señor, responde: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Lo que ahora nos hace ver y entender este pasaje es que Adán y Eva, después de haber pecado, tienen miedo de estar delante del Señor, porque su pecado, su desobediencia, ellos sabían que iba a tener consecuencias. Y esto es ahora algo más lógico también que entra en nuestra mente, que sabemos que cuando hacemos algo malo van a venir consecuencias tarde o temprano. Y esto es precisamente lo que estaba sintiendo Adán y Eva, que vendrían las consecuencias cuando Dios los llamara. Por eso es que ellos responden y dicen: por eso es que nos escondimos, porque ahora sabemos que estamos desnudos. Y Dios les dice: ¿cómo que ustedes saben que están desnudos? ¿Acaso han comido del árbol que yo les mandé que no comiesen? Y es aquí donde vemos cómo los seres humanos muchas veces tratamos de justificar nuestro pecado, porque en este versículo nos encontramos en el versículo 12, cómo es que el hombre Adán trata de justificarse a sí mismo echándole la culpa a Eva diciendo: es que la mujer que tú me diste. En vez de reconocer su culpa, busca culpar a alguien más. Cuando él, siendo la cabeza representativa, el líder del huerto que Dios había creado, vemos que Adán ha fracasado como líder. Y ahora lo que busca es culpar a Eva, diciendo: es que ella fue la que me hizo pecar. Y sin embargo, ahora vemos también que de la misma manera, Eva culpa a la serpiente diciendo: es que fue la serpiente la que me tentó para que yo comiera.
Así que vemos que el ser humano no quiere hacerse responsable de las consecuencias que vienen por causa de su pecado. Sin embargo, lo que nosotros vemos es la respuesta del Señor diciéndoles, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Así que nosotros nos damos cuenta cómo es que obra Satanás para hacernos pecar, metiéndonos en tentación, seduciéndonos. Como vemos que el fruto era algo codiciable. De esa manera Satanás nos tienta con cosas codiciables para nosotros. Cuanto más que nuestra inclinación y naturaleza se corrompió y tiende a buscar lo malo, precisamente Satanás se apoya de eso para hacernos caer en nuestras debilidades que como seres humanos ahora nos corrompemos. Sin embargo, ahora lo que vemos son las consecuencias de sus pecados, tanto para la serpiente como la mujer, así como Adán. Y es que ahora Dios castiga a la serpiente por cuanto tentó a Adán y Eva para que comieran de aquel fruto. Y ahora vemos la maldición que Dios le da en el versículo 14. Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Qué significa esto? Ahora nosotros vemos la consecuencia, tanto para el animal que Satanás poseyó para hacer tentar y hacer caer a Adán y Eva, que fue una serpiente literal, pero que fue manipulada o fue poseída por ese ser espiritual, el cual en Ezequiel nos hace alusión a que es Lucifer. Ahora nosotros podemos ver que esa serpiente tiene las consecuencias de sus actos y es maldecida por nuestro Dios entre todos los animales del campo, dice, para que ande sobre su pecho. Ahora, esto literalmente significa que la serpiente ahora se iba a arrastrar, como hoy conocemos a la serpiente que se arrastra. Pero sin embargo, también esto apunta a Satanás como un ser que ahora sería humillado. Cuando le dice que se arrastrará y polvo comerá, significa que ese es un estatus de humillación. Así que lo que nosotros vemos es que Satanás se le dice, serás maldito y serás humillado por cuanto has hecho esto. ¿Y cómo sería humillado? Precisamente más adelante lo vamos a estar viendo. ¿Cómo es que ahora le dice a la mujer, pondrás enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar? Así que vemos de qué manera Dios iba a humillar a la serpiente, diciéndole que en la mujer le nacería un hijo, su simiente, y esa simiente de la mujer, ese hijo de esa mujer, heriría en la cabeza a la serpiente y la serpiente lo heriría en el calcañar. ¿Qué significa esto? Vemos que es un ataque de ambos lados. Mientras la serpiente está mordiendo el calcañar a ese hombre o a esa persona, a esa simiente, vemos que la simiente está golpeándole la cabeza a la serpiente y dándole un golpe, precisamente un golpe mortal. Así que lo que nosotros vemos es que la serpiente ha sido herida de gravedad. Sin embargo, esto estaba apuntando, como dice Gálatas, a Cristo. Cristo es la simiente de la mujer que tanto se anhelaba que naciera y destruyera a Satanás. Así que lo que nosotros vemos es precisamente que Satanás hiere a esa simiente, la cual es Cristo, lo hiere en el calcañar. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Que la serpiente también atacó. ¿De qué manera? Llevando o manipulando a las personas para que llevaran a darle muerte a Jesús. Sin embargo, todo esto también fue parte del plan de Dios para humillar a la serpiente, porque a través de la simiente, la cual es Cristo, al ser resucitado, el Hades no pudo contener a Jesús, y Jesús al resucitar humilló a la muerte y humilló a Satanás, dándole ese golpe mortal que nos dice la Escritura. Por eso es que ahora nosotros podemos ver cómo es que
todo lo que estaba escrito en la palabra del Señor se cumple en la persona de Jesús como el Mesías, la simiente prometida que derrotaría a la serpiente dándole un golpe mortal en su cabeza. Ahora, también nos encontramos en el versículo 16 alguna causa o razón de las consecuencias en Eva que se hereda también hacia las demás mujeres que posteriormente nacerían. Y precisamente esta condición está en el versículo 16 cuando dice: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces y con dolor darás a luz a tus hijos y tu deseo será para tu marido. Lo que nos encontramos aquí es precisamente ahora una consecuencia también en las mujeres, que en Eva o por causa de Eva se transmite a las futuras generaciones de las mujeres. Y es que ahora ellas con dolor darían esos hijos. Lo que esto apunta a cuando una mujer está en los dolores de parto. Esta es parte de las consecuencias de la humanidad caída. Pero también nos dice: y tu deseo será para tu marido. Esto nos habla de que la mujer ahora va a querer dominar o deseará ser superior a su marido. Y es aquí donde este pedazo de tu deseo será para tu marido habla de cómo muchas veces la mujer tiende a querer ser superior al marido y caemos en esos matrimonios que se le conocen como matriarcados, donde la mujer empoderada quiere ser superior al hombre y quiere gobernar su hogar. Aunque nuevamente podemos también recordar que hay hombres que, como Adán, no toman su papel que les corresponde en sus hogares. Y por eso a veces hay mujeres que quieren tomar el papel que el marido no toma. Pero sin embargo, en el rol, el marido es la cabeza y la mujer debe de someterse al liderazgo de su marido. Y esto es lo que nos dice la palabra del Señor, que la mujer querrá tener superioridad sobre su marido, deseará ser mejor que su marido. Sin embargo, en el rol de la mujer por amor a Dios y por amor a su marido, debe de someterse en humildad. No porque tampoco el marido la obligue, sino que la mujer, por amor al Señor, se somete voluntariamente para cumplir con su rol. Por eso dice: y él se enseñoreará de ti. Pero continúa diciendo al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, y espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, y con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Lo que nosotros vemos aquí ahora son las consecuencias que se le dieron al hombre por causa de su pecado. Lo que nos encontramos es que ahora a Adán se le dice que por causa de su desobediencia, la tierra también sufrirá consecuencias. Así que el pecado de la humanidad afecta también a esta tierra. Por eso es que nosotros ahora vemos, como dice la bendita palabra del Señor, que la tierra producirá espinos y cardos. Antes el huerto producía árboles frutales para que el hombre comiera y disfrutara de ellos. Pero sin embargo ahora Dios le dice al hombre: tendrás que trabajar duramente para conseguir el sustento o el pan de cada día. Aún en eso vemos la providencia del Señor, porque no ha abandonado del todo al hombre. El hombre sufre consecuencias, pero Dios no lo ha abandonado, porque aún la tierra, aunque le va a costar al hombre trabajarla para que dé fruto, vemos que aún Dios en su providencia le permite al hombre poder trabajar para tener ese sustento. Así que seguimos viendo cómo es que los seres humanos sufren las consecuencias de su pecado, de su desobediencia, pero también vemos a Dios que aún en todo esto tiene misericordia, porque no castiga a Adán y Eva conforme a su pecado que merecían. No los mata ni los extermina, simplemente trae consecuencias graves. Pero ahora también nos encontramos que el hombre es el responsable de trabajar para poder llevar el sustento a su hogar.
Por eso es que el hombre como líder es el responsable de ver por su familia, por su esposa y por sus hijos, si es que Dios se los concede también. Así que nosotros vemos ahora que todas estas consecuencias que el hombre tiene lo hace ya no un hombre inmortal, sino ahora un hombre mortal, diciéndole que polvo eres y al polvo volverás. Esto habla de la condición de los seres humanos, como a los seres humanos se les ha cortado los días de vida, como lo leemos en el Salmo, cuando habla de que los hombres a lo más podrán vivir 60 años, y si a lo más robusto hasta 80 años, pero con todo esto es dolor y esfuerzo. Así que nosotros vemos cómo antes los seres humanos vivían prácticamente cerca de un milenio. Sin embargo, poco a poco Dios va recortando los años de los seres humanos por causa del pecado y la maldad para que vivan menos años. Sin embargo, aún en todo eso, Dios sigue demostrando amor y misericordia a la humanidad, dejando que los seres humanos aún tengan tiempo para vivir. Y ahora lo que nos encontramos en el versículo 21 es como Dios, después de que Adán y Eva habían pecado y habían entendido que estaban desnudos, y eso les causaba una vergüenza porque les hacía recordar el pecado que habían cometido, vemos que aún Dios demuestra su gracia, creando, dice, para el hombre y para la mujer túnicas de pieles y los vistió. Y esto apunta intrínsecamente acerca de la obra que Dios haría a través de Jesucristo, el Cordero inmolado que daría su vida para cubrir nuestro pecado y nuestra vergüenza. De la misma manera, estos animales, de los cuales dice que es Dios quien hace túnicas para los seres humanos, bueno, en el caso de Adán y Eva, les hace túnicas de pieles de animales y los viste, es implícitamente entender que estas pieles de animales significa que debió de haber muerto algún animal para el cual se extrajera su piel y poder hacerle las túnicas a Adán y Eva. Así que esto ya estaba apuntando al sacrificio de animales para cubrir nuestro pecado y nuestra vergüenza, pero sobre todo esto apuntaba a Cristo Jesús como el Cordero inmolado que había de dar su vida para rescatarnos a nosotros de nuestro pecado y de nuestra vergüenza. Y ahora vemos cómo el hombre, dice el Señor, que el hombre es ahora uno como nosotros. Volvemos a recordar esta palabra nosotros en plural, que nos apunta nuevamente a la pluralidad de Dios, a la Trinidad, que más adelante, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, ese misterio se va siendo revelado progresivamente a través de la Escritura. Así que ahora nosotros podemos ver cómo es que Adán y Eva, dice que sus ojos fueron abiertos, entendieron el bien y el mal. Y esto es lo que el Señor dice. Ahora ellos saben discernir entre el bien y el mal, pero ahora, para que no extienda sus años de vida, no se vuelva una persona eterna, saquémoslo del huerto para que no coma ahora del árbol de la vida y viva para siempre. Por eso es la razón por la cual Dios saca a Adán y Eva, porque ahora Adán y Eva ya habían pecado, eran seres corruptos, habían tenido las consecuencias de su pecado, y ahora Dios dice, no sea que ellos coman de aquel árbol y alcancen la eternidad y vivan para siempre. Por eso es que ahora es necesario sacar a Adán y Eva del huerto. Y como lo vemos más adelante, dice que Dios puso ahora querubines para que cuiden el lugar del Edén y Adán no pueda regresar a el huerto. Así que esto nos habla nuevamente también un dato muy importante acerca de los querubines. Recordamos que los querubines son precisamente esos seres angelicales que habitan cerca del trono del Señor, como si fueran guardianes o protectores del trono de Dios. Obviamente, Dios no requiere de guardaespaldas o guardianes, pero en nuestra mente podemos entender que toman un papel algo similar. Personas que están, o seres angelicales que están cerca del trono de Dios. Pero también nos dice que Dios puso a estos querubines con una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Te das cuenta ahora cómo es que
esto se ve como una analogía que nos dice el profeta Isaías cuando él ve en visión el trono de Dios y ve querubines. Isaías entendía que él no podía estar delante de la presencia del Señor, y esos querubines precisamente no iban a permitir que Isaías estuviera cerca de la presencia del Señor por causa de que Isaías era un hombre pecador. Sin embargo, esto nos hace una comparación o una analogía de qué es lo que sucedió en el huerto, que el hombre no puede regresar a la presencia del Señor y hay querubines que no permitirán que el hombre entre a la presencia de Dios por causa de su pecado. Y esto precisamente hace referencia a también lo que iba a suceder más adelante, que a los seres humanos se les es prohibido entrar delante de la presencia del Señor. Sin embargo, por el sacrificio de Cristo, a nosotros, dice Pablo, se nos han abierto las puertas para entrar al trono de la gracia y hallar misericordia ante el oportuno socorro. ¿Te das cuenta cómo todo esto también apunta al Nuevo Testamento? Y es por eso que entendemos que el Nuevo Testamento es un reflejo de lo que aprendemos del Antiguo. Así como el Antiguo apunta al Nuevo, el Nuevo se regresa al Antiguo. Y es por eso que la Biblia se complementa. El Antiguo habla profecías que se cumplen en el Nuevo. Así que el Nuevo es una interpretación de todo lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y es por eso que Pablo dice que todo ese misterio es revelado a través ahora de los apóstoles que interpretan lo que Dios ha hablado a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Así que hasta aquí el día de hoy tenemos este estudio y pues vamos a esperar en el Señor para poder seguir grabando el siguiente capítulo. Mientras tanto, esperamos que este video haya sido de bendición para cada uno de ustedes, que puedan aprender más de la palabra del Señor y que ustedes también con estos videos sean animados a que también estudien más su Biblia, puedan entender, puedan comprender algunas simbologías o algunas analogías acerca de lo futuro que había de suceder en Cristo, y que todos estos estudios sean de edificación para la vida de cada uno de ustedes, mis hermanos. Pues esperamos que este video sea de bendición. Les pedimos solamente que nos dejen su like, que se suscriban, porque muchas veces hay personas que ven el video pero no se suscriben, pero sin embargo los animamos a que se suscriban porque eso nos ayuda bastante en el canal y nos motiva para seguir subiendo más videos y que todos estos videos sean de bendición para cada uno de ustedes. Así que por favor dejen su like, suscríbanse, compartan este video para que más personas también puedan ver este contenido y sean edificados a través de la bendita palabra del Señor, y que el Señor les bendiga.